Bueno, está con nosotros nuestro experto en materia internacional, de asuntos internacionales, Mauricio Mechulam. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, Leo? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Oye, te invité, Mauricio, y te pedí que vinieras porque creo que es hora de darle un corte de caja a la famosa llamada trama rusa. Exacto. Entre Trump, el de lo que ocurrió con Trump en las elecciones del 2016. Yo creo que valdría la pena que nos hicieras una recapitulación de qué es esto de la trama rusa. Para la gente que ha oído la trama rusa, luego ya la gente no entiende de qué se trata. Exacto. La trama rusa. ¿Qué es la trama rusa? Mira, yo diría, tenemos que pensar en tres líneas distintas. Sí. La primera línea es la investigación sobre la potencial injerencia de actores rusos en las elecciones estadounidenses, su intervención de los correos del Partido Demócrata, sí, en redes sociales, para favorecer a un candidato. Lo cual es ilegal en Estados Unidos. Es absolutamente ilegal. Que agentes internacionales intervengan en procesos electorales internos. Y ya hay acusaciones, sí, hay causas específicas, okay, actores rusos. Entonces, ese es un tema. El segundo tema sería la potencial colusión o colaboración de miembros de la campaña del hoy presidente Donald Trump o del equipo de Trump con actores rusos. Y eso, por supuesto, que también es ilegal, porque colaborar con un agente extranjero para favorecer determinadas líneas a cambio de que, en un supuesto de que Trump ganara, liberara, por ejemplo, a Rusia de determinadas sanciones o alguna cosa por el estilo. Esa es la segunda línea. Y la cosa que también es ilegal, para que nos quede claro. Sí. Y la tercera línea es que en el curso de todas esas investigaciones se sospecha de la potencial obstrucción de justicia por parte del presidente directamente o bien por parte de miembros de su equipo. ¿Cómo puedes obstruir la justicia? Bueno, desde mentirle a los del FBI o mentir ante las distintas comisiones, o bien el hecho de haber, por ejemplo, despedido al director del FBI, etc. Comey, sí. Entonces, todo eso ha puesto en cuestión si Trump o miembros de su equipo han obstruido la justicia. Ahí también ya hay acusaciones, hay casos corriendo y hay gente ya declarada como prisión. Entonces, ese es básicamente el contexto. Esos son los tres, digamos, avenidas del caso. Exacto. De la trama rusa. Y para tal efecto, el Departamento de Justicia, el procurador, que en ese entonces era Jeff Sessions, exacto, nombró a un fiscal especial para investigar estas cosas, que es el señor Michael Mueller. Exacto. Y además, Jeff Sessions en ese momento se recusa de la investigación, sí, lo que significa me hago para atrás, yo no intervengo por un potencial conflicto de intereses. Ahora, él ya se fue, Y él ya hay se un fue. Nuevo procurador, ¿no? Y luego entra un interino que se llama Whitaker y luego, sí, ya entra el nuevo recientemente nombrado Barr. Así es. En este camino, Trump critica fuerte a Jeff Sessions y Trump le achaca el que esta investigación haya seguido su curso, porque para Trump todo esto es una cacería de brujas, sí, que no tiene sustento y que pudo haberse evitado si es que Jeff Sessions se hubiese comportado más fuerte en su momento. Claro. Y esto ha crecido a causa de Sessions, lo termina despidiendo y bueno, ya vimos todo lo demás que continúa. Ahora, ¿tiene autonomía el señor Mueller, sí, para hacer su investigación sin que pueda intervenir el presidente? Ahí hay todo un debate de si el presidente puede decir se acabó la investigación o no. Es que sí puede. O sea, el, sí, presidente puede, sí, obligar a su subalterno, sí, que es el director del Departamento de Justicia, o sea, el, sí, procurador. El procurador. Puede decirle para la investigación o despídelo o cambia de puesto. El problema es que se ve muy mal si el presidente de Estados Unidos interviene, porque esto ya ha ocurrido en el pasado, como en el caso, por ejemplo, de Watergate. Sí. Si ocurre una situación así, el presidente interviene, se ve muy mal porque lo que se dice es, a ver, si no tienes nada que ocultar realmente, ¿por qué tendrías que parar las investigaciones? Nixon sí corrió a su al fiscal especial que estaba investigando Watergate, ¿no? Y luego pues vino la presión en contra de Nixon, que acabó en su renuncia. Eso es lo que termina sucediendo, que, sí, se termina generando presión por otro lado. Entonces, aquí
el consejo a Trump ha sido, pues déjalo que continúe las investigaciones y empieza a atacarlo de la forma que puedas. Entonces, aquí lo que es muy relevante, el New York Times revela la semana pasada un reportaje con más de 1,100 ocasiones. Fíjate lo que te estoy diciendo, 1,100 ocasiones en las cuales Trump, ya sea mediante Twitter o mediante entrevistas o mediante declaraciones, ha atacado directamente o al fiscal especial o al FBI o al Departamento de Justicia o a los testigos en algo que parece ya no simplemente declaraciones de un presidente, sino parece más bien una campaña claramente pensada, una estrategia con consejo legal para tratar de menoscabar o desacreditar la credibilidad de distintos testigos o la credibilidad de instituciones como el FBI, ¿no? El FBI está lleno de demócratas. ¿Y eso se puede tipificar de obstrucción de justicia? Es que ese es el punto. Sí. Hay quien piensa que sí, hay quien piensa que no. O sea, se está entrando en un terreno muy gris. Digo, porque él está también bajo, digamos, la primera enmienda de libertad de expresión. Él puede decir, pues este fiscal es un hijo de tal por cual, y bueno, pues es su libertad de expresión, ¿no? Ya, pero el punto es que una cosa es decirlo y cuando lo empiezas a acompañar, te voy a poner un caso específico que documenta el New York Times para que me entiendas. Dentro de toda esta maraña de casos y que no tiene nada que ver con Rusia, está también el caso de su abogado personal y su gestor personal, que es Michael Cohen, que por cierto testificó ante el Congreso el día de ayer. Michael Cohen ha declarado, está colaborando con las autoridades, ha declarado ya abiertamente que Donald Trump le pagó dinero a él para que a su vez le pague a una modelo, una actriz de filmes pornográficos. A una prostituta, no sea... Bueno, actriz de filmes pornográficos, no, es que sí para que no diga... Stormy Daniels. Para que no diga que tuvo relaciones con el presidente, para que no dijera durante la campaña. Y esto ocurrió en 2016, cuando estaba ocurriendo la campaña, la plena campaña. Entonces, el New York Times indica que Trump le pidió a su procurador interino, a Whitaker, o sea, una vez que Sessions se salió, le pidió a Whitaker que si por favor no podía asegurarse de que el caso que lo lleva a una corte federal de Nueva York fuese supervisado por un fiscal de distrito que es percibido como un aliado de Trump. Entonces ya no son solamente las declaraciones, sino que hay acciones directas del presidente que a mí me parece pueden en cierto momento ser perseguidas por parte de una comisión en el Congreso que no es amiga del presidente en este momento. Recordemos que esto se está dando en un Congreso de mayoría demócrata y esta comisión que está investigando a Trump por distintas causas, en cierto momento puede levantar el caso de obstrucción de justicia. Ahora, Mueller lleva muchos meses ya investigando, se ha gastado millones de dólares por lo que yo he leído, y todo el mundo estamos esperando, ¿no? O sea, parece, a ver, señor Mueller, ¿cuándo va a haber resultados? ¿no? Se reporta que en algunas semanas, no se ha dicho exactamente cuándo, Mueller ya da un reporte final y eso termina su trabajo. Sí hay que decir esto, la comisión de Mueller, esta Fiscalía Especial, sí ha arrojado ya resultados. O sea, claro, muchos quisieran ver que estos resultados llegasen directamente al presidente. No, pero ya hay Manafort, está desde Michael Flynn, Manafort, el propio Cohen, Papadopoulos, que era un asesor de la campaña de Trump, Michael Cohen, es personas que han estado cerca de Trump o que han asesorado a Trump, que tienen ya casos documentados, sentencias y esto ya es un resultado de la Fiscalía. No se puede decir que no ha dado el resultado. Lo que pasa es que sí hay que entender que es un tema muy delicado. Acusar a un presidente conlleva no solamente la parte legal, sino la parte política. Y por lo tanto tienes que tener una cantidad de evidencias clarísimas para llevar el caso a una acusación o bien llevarlo al Congreso, que es algo que también puede hacer en cierto momento Mueller, es lo que te quiero preguntar, porque cuando Mueller presente sus conclusiones, ¿qué puede pasar? ¿Le pueden fincar casos, una acusación judicial al presidente, o primero lo tienen que desaforar o hacer el juicio de impeachment? Mira, ¿cómo funciona ahí el asunto? La Fiscalía Especial, a quien le tiene que entregar el reporte,
primero que nada, pues es a su jefe, el fiscal general de Estados Unidos, el nuevo procurador, fiscal Barr. el nuevo fiscal Barr. Entonces, Barr va a tener que tomar esa decisión en ese momento, porque este reporte no es público, no es que se publica ante la prensa, y el Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia que no lo hagan público, no, es que podría no hacer público parte de él, y en ese momento el Departamento de Justicia tiene distintas opciones. O pueden levantar cargos directos si hay un caso al respecto, o pueden mandarlo al Congreso y en el Congreso se decide si el presidente puede ser desaforado y en su caso destituido, o bien puede también incluso guardarlo. O sea, sí puede suceder que el reporte quede guardado y que de pronto se diga que no hay suficiente evidencia para llegar más allá de donde se ha llegado. Pero imagínate ese escenario. Yo creo que los demócratas en la Cámara de Representantes pondrían el grito, ¿no? Es que aquí dirían, oigan, pues nos gastamos tantos millones para que digan, pues se guarda en un cajón esto y no pasó nada. No. Ahí va la labor de supervisión del Congreso, es que el Congreso puede llamar a comparecer al procurador general y le puede hacer cuestionamientos acerca del reporte y es como la labor de supervisión. Todo esto está cerca de ocurrir, estamos a pocas semanas y a medida que pase el tiempo, pues obviamente se acerca la campaña preelectoral. Y se empieza a escuchar los pasos en la azotea para el presidente Trump, ¿no? Porque cada vez ha estado más cerca y hay medios de comunicación como el Washington Post o como el New York Times que se están encargando de mantener el tema en la agenda. Son medios que pues ahora sí que han tomado, no sueltan el tema, mantienen el tema en la agenda. Entonces, si bien el presidente quiere que todo el mundo esté pensando en Corea del Norte y en su gran labor en pacificar la península coreana, hay medios que están intentando que la conversación gire hacia ese otro lado. Esto ha llegado a tal punto tan raro que, por ejemplo, y nos queda un minuto, que el propio Trump ha dicho que él, como presidente, tiene el poder de perdonar a convictos, ¿no? Y por lo tanto podría perdonarse a sí mismo. Podría perdonarse a sí mismo o perdonar a Manafort o a Flint o a Cohen. Puede hacerlo y el imagínate eso, perdonarse a sí mismo ya desató toda una polémica entre académicos de temas legales, de si es posible o no es posible, y no está decidido. Hay quien dice que sí puede, hay quien dice que puede perdonarse a sí mismo. Hay quien dice que no, que eso sería un exceso. Pero sí, por supuesto, lo que nos queda claro es que con Trump hemos visto cosas que no se han visto con otros presidentes. Entonces yo pienso que todavía tenemos mucho que esperar. Ahora, en el caso de Nixon, tuvo que renunciar cuando vio que ya el apoyo en el Congreso lo había perdido y que iba directito al impeachment, que lo iban a destituir. Entonces renuncia antes de. Ese es el caso de Nixon. Pero fíjate que Clinton sí se aventó el proceso de impeachment porque sintió y lo ganó. Sintió que contaba todavía con un determinado apoyo. Y a eso nos lleva. O sea, al final del día esto lo van a decidir en el Congreso, ¿no te parece? Se puede, o sea, si llega a haber una suficiente cantidad de evidencias, se terminaría decidiendo en el Congreso, pero llegaría a un punto por el proceso legal que se requeriría 2/3 partes del Senado y no las tienen los demócratas. No los tienen los demócratas y los republicanos. Pues depende de la evidencia, porque si también depende la evidencia, claro. Si de repente hay un video de Putin dándole dinero a Trump y diciéndole, no, tienes que hacer esto, pues ahí, por más que sea, esto es traición a la patria. Mi sospecha es que la evidencia es gris, que no es tan clara y que es difícil que se avienten. Yo no dudo que políticamente lo utilicen, lo pueden utilizar políticamente para dañarlo durante el proceso electoral, pero no creo que, bueno, habrá que ver, pero hasta ahora la evidencia presentada no termina de ser tan clara como para inculpar a un presidente en funciones. Y hay muchos que piensan y de verdad están convencidos de que a un presidente en funciones no debe tocársele, luego vemos, luego hablamos. Así es. Bueno, gracias Mauricio. Muchísimas gracias. Muy claro, Mauricio Mechulam. Muchas gracias a ustedes. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Julio Patán y yo vamos a platicar con Roberto Banchik
sobre cómo se encuentra la industria editorial en México, el tema de los libros electrónicos, los libros impresos, qué es lo que se está vendiendo de libros, cómo fomentar la lectura en nuestro país. Está fascinante realmente este tema del asunto de cómo están los libros, el tema de la lectura en nuestro país. No se lo pierda, aquí nos vemos.